Amén. Digan amén. Como muy callados. Bueno, hoy hay maratón en Bogotá. No sé cuántos encontraron estorbo. Y creo que también hay una celebración de vírgenes y eso. Bueno, Padre, te damos gracias por este momento tan especial, Señor. Abrimos nuestro corazón para oír la palabra, Padre. Gracias porque tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, Señor, y me transforma de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Gracias porque tu palabra tiene un efecto, Padre, de vida transformador a todo mi ser, Padre. Gracias. Gracias, Padre, porque me has hecho a imagen y semejanza tuya, Padre. Y gracias porque nos ha sido dado el Hijo, Padre. Señor, gracias, ese santo ser que tú le anunciaste a María que nacería en ella, Padre, también ha nacido en nosotros, Señor amado, y gracias, Padre, por Cristo en mi vida creciendo, Padre, y llevando mucho fruto por la acción del Espíritu Santo, Señor. Soy transformado, soy transformada de gloria en gloria a tu misma imagen, Señor. Gracias por el privilegio de haberte conocido, Padre. No que yo te haya elegido a ti, sino que tú me elegiste a mí, Señor. Cuando estaba muerto en delitos y pecados, cuando estaba separado de ti, cuando no tenía tu vida, estaba muerta, pero por tu gran amor, Señor, tú me elegiste para darme vida. Y aquí estoy, Padre, para oír tu palabra. Aquí estoy para ofrecer un sacrificio vivo, santo y agradable, poniendo aquí este cuerpo, Señor, poniendo mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable, porque tú has dicho que esta es la verdadera adoración, Padre. Gracias porque mientras que estoy aquí sentado, sentada o en casa, escuchando tu palabra, el Espíritu Santo se está moviendo en mí, el Espíritu Santo está trabajando en mí, el Espíritu Santo está obrando en mí, transformándome, Señor, conformándome a tu misma imagen, Padre. Qué privilegio tan grande, Señor. Gracias porque me diste la vida del Hijo y entiendo que esa vida llegó a mi vida como semilla y que crece, Padre, que crece hasta que llega a fructificar, que crece hasta que llega a dar fruto, Padre. Y yo te doy gracias, Señor, gracias porque, Señor, es el fruto de la santificación del Espíritu Santo en mí, Señor. Gracias por la obra de Cristo en mi vida, Señor. Gracias, Padre, estoy agradecido contigo, agradecida contigo porque tengo esa vida, Padre, una vida que va creciendo, Padre, una vida que debe fructificar, Señor. Gracias porque tú has dicho de nosotros 20, 25 años, ¿de qué? 20, 25 años ¿de qué? A ver, comienza a tomar lista. A ver, comienzo. Bueno, dijimos yo soy rama que fructifica. ¿O año de qué? De fructificación. Y estamos hablando de dar fruto, amén. Y estamos hablando muy puntualmente este año, hemos venido hablando de lo que es dar fruto espiritual. Esto tiene que ver con el fruto del Espíritu en mí, el amor, amén, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la bondad, la mansedumbre, la esperanza, la fe. ¿Cuántos dicen amén? Y todo eso llegó a nuestra vida como semilla y va creciendo en mí, diga en mi interior, hasta que llega a dar mucho fruto. Tenemos que predicar un evangelio que tiene un efecto por dentro. Se predica mucho lo externo y lo externo no transforma, es lo interno. Cuando la iglesia va tomando cada vez más conciencia, va entendiendo más del Cristo en mí, del Cristo en vosotros, de que se me impartió una vida como cuando nosotros llegamos al vientre de nuestra mamá. Aquí ninguno se salvó de esas, todos llegaron al vientre de una mujer, por una semilla que aportó
un varón y cayó en buena tierra, el vientre de una mujer, amén, cayó en buena tierra, un óvulo, y allí se gestó mi vida. Yo llegué al vientre de mi mamá como semilla. Tremendo, ¿no? Y fui creciendo y me fui formando y se fueron formando mis ojos, mis oídos. Es impresionante. El corazón es lo primero que, pac, pac, pac. Cuando uno va a que le hagan esas ecografías y ¿al cuánto tiempo se oye el corazón, María Paulita? A las 8 semanas nos hacen una ecografía y el médico le dice a uno, a mí me dan ganas de llorar porque yo me acuerdo, le dice a uno, escuche el corazón de esa vida que hay en ese vientre y pac, pac, escucha uno. Pero saben, Cristo llegó a nosotros así, amén. Él llegó como semilla a nosotros y llegó al espíritu del hombre. El espíritu, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y Cristo llegó a morar como semilla, esa vida llegó a mi espíritu. Y allí fue la vida de Dios. Bueno, ya son las 10:45, puedes, si quieres, cerrar la puerta, Juliancito. Bueno, yo titulé la enseñanza de hoy, el fruto de la santificación. Y quiero que lo digas conmigo, el fruto de la santificación. Y vamos a hablar de fruto. Y un fruto de la santificación. El fruto de la santificación. Y hablar del fruto de la santificación del Espíritu Santo en mí. Amén. Miren lo que estoy diciendo. El fruto de la santificación del Espíritu Santo en mí. Encuéntrenle sentido. Vuélvanlo a decir. El fruto del Espíritu, el fruto de la santificación del Espíritu. ¿Cuál Espíritu? Del Espíritu Santo. Aquí le encontramos más sentido. ¿Por qué Él se llama el Espíritu Santo? Y es el fruto de la santificación. Y es del Espíritu Santo en mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ese fruto de la santificación que es en mí por dentro, no por fuera. Diga por dentro. Tenemos que aprender a mirar más adentro. Miramos mucho afuera. Y nosotros tenemos que mirar adentro de nosotros. Cuando nosotros constantemente estamos mirando adentro, ahí es donde podemos decir cuánto he ganado de Cristo. Amén. Cuánto he ganado de Cristo en mi vida. Porque todos los días ganamos de Él. ¿Cuántos todos los días se levantan a ganar dinero? Aquí Doris dice yo. Y se levanta ¿a qué horas te levantas, Doris? A la 1 de la mañana para trabajar ahí en Transmilenio, que ya les asignaron ese puesto. Ella me contaba y me decía que ya les habían asignado ese puesto, ya la alcaldía les asignó ese lugar, y ella decía gloria a Dios, y le daba la gloria a Dios. Qué maravilla. Si usted pasa por ahí, Dorisita le dice siéntese acá y se toma un tinto. Más linda. Y ella sale a trabajar, a producir, amén. Pero el Espíritu Santo está produciendo en nosotros todos los días, está produciendo una riqueza incalculable, está produciendo santidad, por ejemplo, amén. Santidad está produciendo. Así que todos los días hemos de ganar más de Él y menos de ¿quién? De nosotros. Y de eso se trata. Así que este fruto de la santificación es el resultado de la transformación a la imagen del Hijo. Amén. A la imagen del Hijo. Hay una palabra clave
en el Evangelio y es transformación, es metamorfosis. Todos los días la sufro, todos los días la estoy sufriendo. Bueno, para algunos es nuevo, puede que para Juan Sebastián aquí sea nuevo lo que estoy hablando. Él dice, sí, pero para otros no. Pero siempre hay una primera vez donde vamos a escucharlo y luego lo volvemos a escuchar y cada vez vamos entendiendo ¿qué? Más. Sí, y cada vez vamos ganando más. Así que ese fruto de la santificación es el resultado de una transformación que yo sufro por dentro. Amén. Aleluya. Por eso decimos yo soy rama fructífera. Y esa transformación es por el Espíritu Santo en mí, que está trabajando en mí. Este pensamiento es grande. Yo veo al Espíritu Santo, me gusta verlo y no lo veo físicamente, pero sí lo veo con mis sentidos espirituales. Amén. Y lo veo trabajando en mí, y lo veo obrando en mí, y lo veo transformándome. Y yo veo que todos los días estoy siendo transformada de gloria en gloria. Diga, de gloria en gloria. ¿A la imagen de quién? A la imagen de Cristo. O sea que yo cada día me parezco más a Él, en lo que soy, en mi ser y en lo que hago también. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Ayer íbamos con aquí el pastor Alirio en el carro, íbamos al matrimonio de el hijo de nuestra hermana Fanny, Julián, que acá el pastor los casó. Y de repente vimos un muchacho muy joven y uno los mira y tienen unas caras tan bonitas, pero lo vimos tan degradado en todo sentido que dan ganas de llorar. Y esas personas que van por la calle como entes, su aspecto totalmente como de una persona que vive en la calle, la droga. Y yo le dije a Lirio, esa degradación en algún momento comenzó en su vida, porque el hombre no se degrada en un abrir y cerrar de ojos, es poco a poco, y es por lo que deja entrar a su vida, es por lo que deja entrar a su vida, es por lo que deja entrar a su corazón. Entonces el ser humano se va ¿qué? Degradando, y algunos llegan a unos estados totalmente deformados de la imagen del Creador. Pero cuando Cristo llega a nuestra vida, entramos en un proceso de transformación y es de gloria en gloria a la imagen de Él. Y usted va por la calle y de repente alguien dice, uy, esa persona brilla, pero no es su brillo, es el brillo de Dios en mí, es Él que me hace brillar. Amén. Así que la transformación, el ser humano es tremendo. Esto es un milagro, Dios mío, eterno. Hay milagros temporales, una sanidad es un milagro temporal, caduca. Pero la vida eterna que nos fue dada no caduca, nunca va a morir. Y es el milagro de Dios. Enviar a su Hijo a nosotros. El santo ser que nació en María, nació en nosotros espiritualmente. Ella lo tuvo completo. Y nosotros espiritualmente. Y es un milagro. Y cuando Él llega a nuestra vida, comienza a transformarnos. Amén. Transformarnos. Y es una transformación de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Esto es algo tremendo. Y voy a leer Romanos, que me inspiré en esta cita bíblica y la vamos a conectar con otras. Romanos 6:22 dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la
santificación. Y por resultado o como fin, la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Un día nos dijeron que la vida eterna la recibíamos cuando moríamos biológicamente. ¿Cuántos habían entendido eso? Levánteme su mano si usted había entendido eso, que la vida eterna era algo que recibíamos cuando el hombre moría. A mí me lo dijeron. Bueno, nosotros crecimos en religión. Nico no creció en religión, por eso no levantó la mano. ¿No habías oído eso, Nico? Yo sí. Y le hablaban a uno de la vida eterna. Y uno pensaba que era que se recibía cuando uno moría. Y no, la vida eterna llega a nosotros cuando llegó Cristo. Él es la vida eterna. Aleluya. Él es la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Una vida que nunca va a morir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Llega qué? La vida. A mi vida llegó la vida. Entonces por eso dice, y como fin, la vida eterna. Amén. Cuando hablamos de fruto, porque dice, habéis sido, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y esa palabra fruto ya me habla de proceso. Me habla de una semilla que fue sembrada, brotó, amén, brotó, comenzó a crecer y produjo ¿qué? Fruto. Así que cuando aquí la palabra me dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, santificación es un proceso en mi vida. Amén. Santificación es un proceso en mi vida. Eso implica un crecimiento e implica un crecimiento de la santidad de Dios, porque es la de Dios que me fue impartida a mi vida, un crecimiento. Por eso cuando Pablo decía, él le toca crecer, tremendo. Y si hablamos de santidad, es la santidad de él creciendo en mi vida. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Así que esto me habla de crecimiento. Amén. Voy a poner un fundamento para hablar del fruto de vuestra santificación. Amén. Voy a poner un fundamento porque es el fruto que da el Espíritu Santo en mí. Es el fruto que da el Espíritu Santo ¿en dónde? En mí. No solamente en mi hermano, que a veces le demandamos más al hermano santidad de lo que me la demando más a mí misma. Primero me la tengo que demandar más a mí, más de ese proceso que me santifica. Amén. Y luego sí, se la voy a demandar a mi hermano. Pero a veces se la demandamos más al vecino y no me estoy mirando a mí misma. ¿Cuántas de mis acciones son santas y justas? ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner un fundamento. El fundamento está en Levítico 19. Vamos a Levítico. ¿A cuánto les gustan los fundamentos? Y los fundamentos sobre la roca, ¿no? Sobre la roca que es Cristo. Vamos a Levítico 19. Aquí hay un fundamento para hablar de el fruto de vuestra santificación. Amén. Porque ese fruto es en mí. Entonces, Levítico 19, el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y le dijo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos, santos, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Tremendo. Esto era para nosotros. Esto fue profetizado para nosotros. A ellos se les impuso antes de Cristo, cuando se promulgó la ley de Moisés,
se les impuso y era externo, pero ahora para nosotros en el nuevo pacto es por dentro y tiene unas manifestaciones externas, pero nadie en el antiguo pacto fue nacido de nuevo. Amén. A ellos se les impuso. Se les impuso. Entonces, a mí me parece tremendo. Sed santos, pero aquí dice santos seréis. Entonces, ahora di tú, yo soy santo. Yo soy santo. Esa es una verdad posicional. ¿Quiénes somos nosotros los nacidos de Dios? Santos. Santos. Porque una cosa es ser santo y otra cosa es el proceso de santificación. A partir de que Dios me hace santo, y la palabra santo es apartado, ¿no? Apartado para Dios. Apartado para Dios. Cuando Dios me hace santo, entonces inmediatamente entro en un proceso de crecimiento, en un proceso de santificación. Pero yo tengo que darme a eso, ¿no? Pero lo primero es entenderlo. Y es por dentro. Es tremendo. Él dijo, santos seréis. ¿Por qué? Porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Ahora vamos a 1 de Pedro 1:15. Este es un fundamento para hablar del fruto de la santificación, del Espíritu Santo en mí. 1 de Pedro 1, versículo 15. 1 de Pedro. Y Pedro que conocía la Escritura, que conocía los libros que ya habían sido escritos, sí, los libros de Moisés que ya habían sido escritos, conocía esta cita bíblica, tremendo, ¿cierto? ¿O no le parece increíble? Pero él conocía esta cita bíblica y la citó cuando escribió Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, el versículo 15 dice, sino así como aquel que os llamó, ¿es qué? Santo. ¿Quién nos llamó? El Santo. ¿Quién nos llamó? El Santo. Un día el Santo te llamó. Es que no nos llamó cualquier persona. Es que no nos eligió cualquier persona. Nos eligió uno que dijo, porque yo soy santo. ¿Recuerdan cuando Jesucristo dijo, yo soy, y lo fueron a prender y cayeron a tierra? Tremendo. Entonces, Él es el yo soy santo. Ese fue el que nos escogió. Ese fue el que nos llamó. Entonces, Pedro lo dijo, sino así como aquel que os llamó es santo, entonces ahora sí, sed del ser. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es dar fruto. Porque el fruto es visible. Cuando vemos un árbol de naranjas y encontramos fruto, ¿qué hacemos? Es visible, ¿verdad? Y bajamos esas naranjas. Bueno, primero pide permiso, ¿no? Primero pide permiso para bajar un fruto de esos. Usted lo baja y se lo come. El fruto es ¿qué? Visible. Y no es para el mismo árbol. Tremendo, ¿no? Entonces, vamos y comemos de lo que es visible. Por eso Pedro dijo, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque es que la manera de vivir es algo que se ve. Yo conozco la manera de vivir de la pastora Ligia, ¿cierto? Yo conozco la manera de vivir. Ahí es donde se da fruto, un fruto de santificación. Eso quiere decir que todas mis acciones, mi forma de vivir es ¿qué? Santa. Cada vez mi forma de vivir
cada vez, porque Él va creciendo en mí. Entonces por eso Pedro dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mi manera de vivir debe reflejar la santidad del Señor, de Cristo en mí. Se debe reflejar, porque escrito está. Entonces ahí es donde Pedro lo toma, escrito está. De ahí, de Levítico, es donde Pedro lo toma, y seguramente de otras porciones de la Escritura donde Dios dio a conocer su carácter. En el Antiguo Pacto, Dios dio a conocer su carácter santo y justo. Amén. Santo y justo. Por eso Cristo dijo cuando vino y oró y dijo, Padre, Padre santo, Padre justo. Y en el Antiguo Pacto el Señor se reveló como un Dios santo y justo. Digan amén. Entonces Pedro lo dijo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Qué bueno incorporarlo, renovar nuestra mente con esta palabra y caminar todos los días. Padre, gracias, yo soy santo porque tú eres santo. Son buenas oraciones que todos los días debemos incorporar. Padre, gracias, le damos gracias a Dios. Gracias, Señor, tu palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Una buena oración. Aleluya. Entonces, ese es un buen fundamento para hablar del fruto de la santificación del Espíritu. Importante que entendamos que la santidad del Señor llegó a mi vida en el nuevo nacimiento. Amén. Importante. Entonces, vamos a 1 de Pedro 1:23, porque es que qué bueno entender de raíz lo que está pasando en mí. Saben que el apóstol Pablo dijo, cuando fui a vosotros no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Pero me gusta mucho que Pablo dijo, cuando fui a vosotros no fui a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría. Y saben que hay mucha predicación cargada de palabras vanas, palabras, como dijo Pablo, palabras de vana sabiduría, y eso no transforma. Por eso es que no vemos mucho fruto a nivel de iglesia. Se ven unas cosas terribles en personas que dicen yo soy hijo de Dios, y esto es por falta de entendimiento, porque no reciben la palabra como deben recibirla, con fe, para que la palabra los transforme. Hay mucha predicación que está cargada de vana palabrería, y la palabra del Señor dice, si alguno hable conforme a las palabras que Dios da. Y nosotros aquí en este lugar debemos hablar las palabras de Dios, no tanta vana palabrería. No tanta vana palabrería, porque la vana palabrería es humana y no transforma. Pero si usted está aquí atento con la palabra que el Señor nos está dando, usted va a experimentar esa transformación. Usted va a poder decir a fin de año, Señor, gané más de Cristo, gané en mi forma de vivir más santidad. Es un proceso, iglesia, es un proceso. Entonces, Primera de Pedro 1:23 es tremenda, porque mire lo que dice Pedro, pues habéis renacido, o sea, habéis nacido de nuevo. El primer nacimiento es el humano, de papá y mamá, y el otro nacimiento, ¿cuál es? El del Padre, Dios, cuando me da vida. Recuerden que no toda persona es hija o hijo de Dios, tiene que haber ¿qué? Renacido. Entonces Pedro dijo, pues habéis renacido, no de simiente corruptible. Esa palabra simiente es semilla, sí, no de simiente corruptible. Nosotros humanamente nacimos de simiente
incorruptible, corruptible. Esta vida que nosotros, la vida que recibimos cuando nacimos humanamente, fue una vida de simiente corruptible, o sea que va a morir. Amén. Por eso es que esta vida muere. ¿Cuántos van a morir acá? En el tiempo. Todos. Amén. Todos vamos a morir porque recibimos una vida de simiente corruptible, la de papá y mamá. Amén. Pero dice acá, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino incorruptible. El segundo nacimiento, o el nacimiento de arriba, o el nacimiento del Padre, es de simiente o semilla ¿qué? Incorruptible. Aleluya, de semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es esa semilla? La palabra de Dios, o Cristo. Yo he venido diciendo, para que ustedes lo fijen en su ser, Cristo llegó a mi vida como semilla, y en esa semilla venía todo lo del Padre, y ahí venía su santidad. Amén. Ahí venía su santidad. Todo lo que el Padre nos quiso impartir, todo lo que el Padre nos quiso comunicar. El Padre no nos comunicó no nos impartió su omnipresencia. Él es el único que está en toda parte. El Padre no nos impartió su omnisciencia, el que todo lo sabe. Él no nos impartió su omnipotencia, el que todo lo puede. Pero sí nos impartió su santidad, su santo ser. Y vino a nosotros como semilla, esa santidad. Cuando nos dio la vida de simiente incorruptible, esa palabra simiente es esporos en griego, es semilla y en griego es esporos. Fuimos renacidos de semilla incorruptible. Cristo llegó a mi vida como semilla en el nuevo nacimiento, y en esa semilla se me impartió lo que Dios es. ¿Y qué es Dios? Santo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Esto sí que es un milagro de vida. Y me impartió lo que Él es. ¿Y quién dijo Él que Él es? Yo soy santo. Y fue algo invisible. Invisible. Algunos, el día en que nacieron de nuevo, evidenciaron inmediatamente un cambio. A mí no se me olvida, y lo voy a volver a contar, la persona que yo vi nacer de nuevo. Yo vi una persona nacer de nuevo, con mis ojos espirituales. Yo la estaba mirando con mis ojos físicos, pero yo vi espiritualmente, yo vi que esa persona nació de nuevo. Y fue tan impactante. Yo creo que es impactante ver cómo un ser humano nace, ¿no? Bueno, yo nunca me voy a meter por allá. Pero yo creo que ver cómo nace un ser humano es impactante. Pero créame que ver cómo nace, que Dios le permita a uno ver espiritualmente cómo nace, cómo una persona es renacida, es tremendo. Dios invadió todo el lugar y esa persona estaba ahí, el pastor le predicó, hizo una oración por esa persona. Yo la estaba mirando, pero de repente yo vi que ella nació de nuevo, pero vi que ella iba a morir. Y tenía pendiente una operación muy sencilla. Pero yo vi al mismo tiempo, pero yo no dije nada. Yo dije, uy, Señor, yo me alegré por lo que vi, ese nuevo nacimiento. Y ella comenzó y sacudía así la cabeza y decía, algo me pasó, algo me pasó. Y ella lo evidenció inmediatamente y decía, no soy la misma, algo me pasó. Y eso que le pasó es que nació de nuevo. Algunos lo notaron, otros no, pero comienza, desde ese mismo momento se imparte la vida de Cristo, del santo ser, se imparte a mi vida como semilla. Y va creciendo hasta que llega a dar fruto. Por eso Pedro dijo, sean santos en toda vuestra manera de vivir. Y mi manera de vivir es algo que yo evidencio
a los demás. Tengo una manera de vivir. Y hay maneras de vivir tan feas que uno dice, uy, no. Yo no soporto vivir con esa persona por su forma que tiene de vivir. Entonces, Cristo llegó a mi vida como semilla. Cuando yo digo yo soy santo, es una verdad posicional. O sea, el Padre me ve como un santo, porque esa palabra santo es apartado de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Apartados para Dios. Dice que de Dios. Gracias, hermano Alirio. Aquí nos equivocamos. Yo a veces me escucho y yo, ¡ay! Dije lo contrario. Apartados para Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Santos. En el nuevo nacimiento, cuando Dios me da su vida de simiente incorruptible, de semilla incorruptible, Dios dice santo. Esa es una verdad posicional. Yo soy santo, pero entro en un proceso de santificación. Y aquí es donde esto me habla de crecimiento, esto me habla de madurez, esto me habla de hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Cada vez, a medida que Cristo se forma en nosotros, pues se va formando su santidad. Como dijo Juan el Bautista, él le toca crecer, su santidad debe crecer en mí. Y eso se debe reflejar en mi manera de vivir, pero es algo por dentro, es algo que el Espíritu Santo está haciendo por dentro. Esto no es algo que viene de mí, es del Espíritu en mí. Digan amén, amén, porque es que a veces lo procuramos en nosotros mismos y no funciona así, porque yo no soy la fuente de la santidad. La fuente de la santidad es el santo ser que me habita. Él es la fuente, es el Espíritu Santo en mí trabajando, impartiéndome más de Él. Todos los días debemos crecer en esto. Y el que no crece, decrece. Lo que no crece, decrece. Y lo que no se forma, se deforma. Esos son dichos aquí que tenemos, pero podemos comprobarlo. Si nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, nos deformamos. La vida espiritual es algo que todos los días tenemos que estar alimentando. Amén. Por la palabra. Nutriendo por la palabra. Si dejamos de comer, nos deformamos físicamente. Nos deformamos. El cuerpo se deforma. Espiritualmente pasa lo mismo. Así que la semilla es Cristo y Él se va formando en mí. Él va creciendo en mí. Miren esto, así como una semilla se siembra en la tierra y produce una nueva vida, la semilla que es Cristo o la palabra se sembró en mi corazón, o sea, en mi espíritu. ¿Dónde vino a morar Dios? En mi espíritu, en mi espíritu. Y le dio vida, mi espíritu estaba muerto. Nosotros nacemos con espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Pero el espíritu, cuando nacemos humanamente, ¿cómo nace? Muerto. Cuando Cristo viene a morar, Cristo Espíritu viene a morar en nosotros, le da la vida a mi espíritu. Ahí es donde Él vive. Amén. Entonces, ahí en ese momento se produce una nueva vida y esa vida lleva incorporada la vida santa de Dios. ¿Les gusta? ¿Cierto que sí? Tremendo. En una semilla viene que Dios planta en mí, viene incorporado lo que Dios es y me imparte como ser humano. Así que la santidad de Dios llegó a mi vida como semilla y va creciendo hasta que da fruto. Amén, hasta que da fruto. Por eso hablamos del fruto de la santificación. Y es del Espíritu en mí. ¿Cuántos quieren dar ese fruto? Un fruto de santificación en mí. Amén. Retomemos otra vez Romano. Acuérdense que estaba poniendo un fundamento. Un fundamento es necesario para hablar del fruto de vuestra santificación.
Pusimos el fundamento de que Dios es ¿qué? Santo. Ese es un fundamento. Sin eso no podemos decir que somos santos. Somos santos porque Él es ¿qué? Santo. Entonces es un fundamento. Entonces retomemos Romanos 6:22, porque aquí hay algo importante para hablar del fruto de la santificación. Y es la parte primera, porque la parte primera dice, pero ahora que habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos de Dios. Para hablar del fruto de vuestra santificación, tenemos que también dejar un concepto claro. Y es que cuando nosotros nacimos de nuevo y se nos imparte la santidad del Señor, fuimos liberados del pecado. Mire, esto es tan claro entenderlo, porque al Hijo de Dios el pecado ya no lo domina. Levante su mano y diga, el pecado ya no me domina. Esto es vital. Nosotros nos entregamos al pecado. Por eso es que el Hijo de Dios ya peca deliberadamente, porque se le dio la gana. Porque mire lo que está diciendo el apóstol Pedro, pero ahora que habéis, ya fuimos, habéis sido liberados del pecado. ¿Y cuántos saben que el pecado es el poder del pecado? El pecado nos gobernaba, era un poder que el único que nos podía hacer libres del poder del pecado era Cristo. Cristo. Cuando Cristo llegó a mi vida, me liberó del poder del pecado. Me gobernaba la ley del pecado y de la muerte. Si tú estás en Colombia, quiéralo o no quieras, nos gobierna un presidente. Párate de cabeza, pero nos gobierna un presidente. ¿Falso o verdadero? Nos gobierna un presidente. En la tierra nos gobierna la ley de la gravedad. En la luna, no. Pero acá sí, acá nos gobierna la ley de la gravedad. Y si lo queremos comprobar, siempre digo, súbase a un 10º piso y diga, voy a comprobar si la ley de la gravedad existe. Pero el pecado nos gobernaba, era una ley que nos gobernaba. De hecho, que la Escritura dice que la ley del Espíritu de vida nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Y el pecado era una ley, diga gracias, era una ley que nos gobernaba. Ningún ser humano que no tenga a Cristo puede decir que el pecado no lo gobierna. Es esclavo del pecado. Está muerto en delitos y pecados. Entonces, para hablar de fruto de santificación, tenemos que entender que el pecado me gobernaba. Era la ley del pecado y de la muerte, pero ahora me gobierna la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Aleluya, porque dice que la ley del Espíritu de vida me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Esto es un pensamiento que debe renovar mi mente. Cuando venga la tentación a su vida, de la manera como le llegue, hermano, de la manera como le llegue. Llega la tentación y usted dice, Padre, gracias. Usted cierra sus ojos, dice, Padre, gracias, porque la ley del Espíritu de vida me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Padre, porque he sido liberado del pecado, del poder del pecado, y he sido hecha siervo de Dios. O sea, esclavo. Esa palabra siervo es esclavo de Dios. Tremendo. Antes éramos esclavos ¿de quién? Del pecado. Y cuando el Padre nos traslada del poder del pecado, nos trasladó y nos hizo
esclavos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Todo esto pasó en nosotros. Así que el pecado es poder, era un poder que nos gobernaba, era. Esto es importante para hablarte de por qué el Padre dice, bueno, ahora a fructificar. Es que de las cuentas que nos van a pedir, nadie se puede librar. ¿Saben? Nosotros ya no podemos vivir la vida como se nos da la gana, porque nos van a pedir cuentas. Esto tiene que ver con el temor de Dios en el corazón. Es que nos van a pedir cuentas. Si el Padre nos hizo sus hijos y nos liberó del poder del pecado, y nos liberó y nos hizo sus esclavos para que demos fruto de santificación. Y nos van a pedir cuentas de esto. Y no podemos vivir como quien no conoce a Dios. Usted ya no puede vivir como quien no conoce la palabra. Miren lo que dice Juan 8:34. Todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Porque es que el pecado, éramos esclavos del pecado. Y si una persona se entrega deliberadamente al pecado, se hace esclavo de ese pecado. Y salga de él. Salga de él. Pero puede salir de él si viene al arrepentimiento. Puede salir de él si toma la decisión, porque ya Cristo lo redimió del poder del pecado. Pero si una persona se entrega deliberadamente a pecar, pues se está volviendo esclavo del pecado. Pero si se arrepiente, puede restaurar su vida. Pero si es hijo de Dios, si no, es esclavo del pecado, lo gobierna el pecado. Y Juan dijo, todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Esto implica que el pecado tiene un poder que nos domina y nos hace sus siervos. Cuando hablamos de pecado, hablamos de poder del pecado. De eso nos redimió Cristo. Romanos 7, 14, 15. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y ahí, en esa cita bíblica, sin explicarla detalladamente, lo que estoy tratando de mostrar es que el pecado es un poder que quiere venir ¿a qué? A gobernarnos. Pero Cristo ya rompió ese poder. Ahora nosotros ejercemos dominio propio. Amén. Ejercemos esa autoridad, ese dominio propio para decirle al pecado que no. No. ¿De acuerdo? Así que somos totalmente responsables cuando abrimos la puerta al pecado. Somos responsables. Ya Dios nos hace ¿qué? Responsables. Romanos 6, 16. Romanos 6, miren lo que dice Romanos 6, 16. No sabéis, leamos desde el 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Sí, ya en el nuevo pacto estamos bajo la gracia. Por eso nuestro eslogan, si lo ha visto allí, que lo estamos sacando cuando hacemos posteamos las predicaciones, y nuestro eslogan es bajo la gracia. ¿Lo han visto o no? Son tan despistados que no lo han visto. Tú dices, no, yo sí lo he visto. Bajo la gracia, porque ya estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley. De ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerlo, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿De quién quieres ser tú esclavo? Amén, de la justicia. Amén, de la justicia. Ya no obedecemos al pecado. Dilo conmigo, yo ya no obedezco al pecado. Yo ya no obedezco al pecado. Así que cuando el pecado venga, tú le dices, no, qué pena, yo ya no te obedezco. Amén. Y huyes.
de ese pecado. Eso es dar fruto de santificación. Amén. Que se evidencia en mi manera de vivir. Es tremenda la cita bíblica. Versículo 17, pero gracias a Dios, y díganlo conmigo, gracias a Dios, que le salga de acá, diga, uy, gracias a Dios. Es tremendo, mire lo que Pablo dice, pero gracias a Dios, porque es que todos los días debemos darle gracias a Dios por esto. A veces si usted no encuentra por qué darle gracias a Dios, dele gracias a Dios por esto. Mire lo que Pablo dijo, pero gracias a Dios que aunque erais, otra vez, erais en tiempo pasado, erais esclavos del pecado, antes éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, porque ya es una obediencia de corazón. Mire, la obediencia, tremendo como dice, habéis obedecido como de corazón. Diga, yo ya obedezco de corazón. Usted ya no obedece porque ¿qué dirá el pastor? Va y me pilla. Sí, usted ya obedece es porque tiene a Cristo en su corazón. Usted ya no obedece porque va y el pastor me ve. Amén. Hay unos que obedecen por fuera, pero no por dentro. La obediencia es por dentro. Y esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que obedecemos de corazón. Entonces, pero gracias a Dios que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Cristo. Amén. Cristo y su palabra. Obedecemos de corazón. Y libertados del pecado. Ya fuimos libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. Todo eso pasó en nosotros cuando nacimos de nuevo. Entonces ya fuimos aquí lo que quiero mostrar es que el pecado era un poder. Amén, era un poder. Mire lo que el Señor le dice a Caín, que me encantó. Génesis 4, me encantó esta, para mostrar que el poder, que el pecado quiere dominarnos. Siempre el pecado, aunque Cristo ya, si tú estás en Cristo, fuiste redimido del poder del pecado, pero siempre el pecado va a querer venir a gobernarte. El punto está en que tú entiendas ya la palabra, entiendas lo que estás escuchando y des fruto. Si no lo entiendes, no hay fruto. Pero si lo entiendes, entonces ya vas a entender que el pecado viene para dominarte y para hacerte el esclavo y para arruinar tu vida. Miren lo que dice Génesis 4, el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has enojado? Mató a su hermano, ¿no? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Fíjate que cuando se peca el semblante, decae. Hay hermanos que no lo quieren ver a uno, porque ellos saben que su semblante está ¿qué? Decaído. Saben que el pecado se ve, se evidencia, se ve. El pecado da también un fruto, se evidencia. Entonces, porque ha decaído tu semblante, si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Otra versión dice, pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Dilo conmigo, el pecado está listo para dominarme. Sí, el pecado está listo para gobernarme. Podemos ser tentados, pero no darle lugar al pecado. Pero el pecado está listo, está a la puerta para dominarnos. Y hay gente que lastimosamente se entrega a eso, ¿no? Aleluya. Voy a mirar mi orden. Quiero terminar con lo práctico.
de la santificación, lo práctico. Vamos a 1 Tesalonicenses 4. Ya Pedro dijo, el apóstol Pedro dijo, sed santos en toda, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora el punto es, el fruto está en toda mi manera de vivir. El fruto está en mi manera de vivir, en tu trabajo, en tu casa, en Transmilenio, como el papá, como el esposo, como el empleado. Ahí es donde se manifiesta el fruto. Entonces miremos 1 Tesalonicenses 4. 1 Tesalonicenses versículo 4. Mira lo que dice, esto es lo práctico, esto es dar fruto de santidad. De hecho que el título es la vida que agrada a Dios. Miren lo que dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, den fruto. Abundar es como que le dicen a uno, den fruto. O sea, nosotros debemos abundar cada día más, porque dice abundéis más y más. Diga, todos los días abundo más y más. Amén, en el agradar a Dios. Ahí está nuestro de menos a más. Todos los días. Y esa es la mentalidad que nos debe gobernar. Porque cuando no nos gobierna, nos entregamos a cualquier cosa. Y la vida cristiana entra a ser una vida sin sustancia, y la sustancia es Cristo. ¿Cuántos quieren una comida llena de sustancia? ¿Cierto que sí? Y cuando no está llena de sustancia, hay algo que le da sustancia a la comida. Y cuando no tiene sustancia, uy, esa comida sí estaba fea, simple. No tenía gracia esa comida, dice uno. Pero saben que Cristo es la sustancia de la comida que todos los días espiritualmente debemos comer. Está cargada de sustancia, llena de sustancia. Entonces dijo acá, versículo 2, ya sabéis de las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Dilo conmigo, la voluntad de Dios es mi santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Mi santificación. Porque Él me hizo santo para santificarme todos los días. Esto también lo puedes, incorpóralo en ti para que lo ores. Padre, gracias, tu voluntad es mi santificación. Hoy me santifico, Padre, tu palabra me santifica, tu palabra me limpia, Padre, tu palabra me poda, Señor. Gracias, Padre, hoy tu palabra me santifica. Vengo a tu palabra para que tu palabra me santifique, para que tu palabra me limpie, para que tu palabra me pode. Todos los días nos santificamos. Esto no es cosa de 8 días, todos los días pones tu cuerpo para santificación. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios para nosotros es nuestra santificación y que no permitamos que el pecado venga a dominarnos. Todos los días hacemos morir por el Espíritu Santo las obras de la carne, la fornicación, el adulterio, las mentiras, las contiendas, los peleos, las peleas, los pleitos, los celos, las iras, las brujerías, las hechicerías. Todos los días, diga, todos los días me santifico. Y es por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa todos los días. ¿Y saben cómo actúa el Espíritu Santo? El Espíritu Santo actúa en unión con la palabra. Es estar en la palabra. Esta palabra es viva. Esta palabra es eficaz. Esta palabra me santifica. En este momento tú estás siendo santificado, podado, limpiado para que vayas y lleves mucho fruto. Y un fruto que glorifique a Dios. Porque la santidad en ti glorifica a Dios. Algo en ti marca la diferencia. Cuando los jóvenes no se entregan a la fornicación, al adulterio, a la borrachera, a las orgías.
Yo no dejaba ir a Juan Pablo a las reuniones. Yo no. Es terrible lo que se ve en las reuniones ahora de jóvenes. Se ve de todo. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Que os apartéis de qué? De fornicación. O sea, de poner el cuerpo a la inmoralidad sexual. De poner el cuerpo a la inmoralidad, ¿qué? Sexual. De todas las maneras. Fornicación es poner este cuerpo a la inmoralidad sexual, a la pornografía, a las relaciones sexuales cuando Dios dice no. Es para el matrimonio, dice el Señor. Al adulterio, relaciones sexuales por fuera del matrimonio, con animales, todo eso. ¿Que os apartéis de qué? Ahora, ¿quién se aparta? Diga yo. Dice, os apartéis, o sea, tú te apartas, tú sales, tú huyes, tú dices no. O sencillamente, si se nos da la gana, abrimos el corazón y le decimos, pecado, ven a mi corazón. Y el pecado entra porque estaba a la puerta. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa como en santidad y honor. En santidad y honor. Todo esto es la voluntad de Dios, no en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Y si los hombres quieren saber qué es pasión desordenada, pregúntenle al pastor. Pastor, ¿qué es pasión desordenada? Y el pastor les contesta, ¿qué es tener sus esposas en pasiones desordenadas? Hay muchos hombres llevando a las mujeres a tener relaciones sexuales, pero viendo pornografía con otros hombres, porque están pervertidos sexualmente. Y lo peor de todo es que vienen a la iglesia, escuchan la palabra y nada pasó. Exacto, no quisieron nada con Dios, quieren seguir en sus pecados. Así que no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. El engaño también, amén. Cuando engañamos al hermano, lo agraviamos, porque ya como os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Está hablando para gente nacida de Dios. Tarde o temprano nos vamos a ver con el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es vengador de todo esto. Porque aunque a nosotros no nos costó nada, la salvación tuvo un precio muy alto y fue la vida de Cristo en la cruz. A nosotros no nos costó, era invaluable, no la podíamos comprar con dinero, pero el hecho de que no nos haya costado no quiere decir que no tuvo un costo. El costo fue la vida de Cristo en la cruz, era invaluable. Por eso es que el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino ¿a qué? A santificación. El pecado es una inmundicia. Dilo conmigo, el pecado para Dios es inmundicia. Es como cuando un perro se revuelca en su vómito. Eso es el pecado para Dios. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Mire, que también nos dio ¿qué? Su Espíritu Santo. Tremendo, ¿no? Aquí somos pocos, pero en las muchas multitudes que pueden estar escuchando hoy la palabra, salen desechando a Dios, no al que predicó, no hombres. El que desecha la santidad del Señor, desecha a Dios mismo. Y el que recibe al Señor, ¿recibe qué? Liberación. Y los demonios se van, solo haciendo eso, sin necesidad de echar fuera demonios 40 días, 40 noches. Así es, así funciona. Porque es que cuando pecamos, viene un poder
que toma control. Bueno, ya hablé de eso. Ahora terminemos con Efesios 5, termino con esto. A ver qué hora es. Apenas. Vamos a Efesios. Esta es la vida práctica, ¿no? Mire la vida práctica en Efesios, el capítulo 5. Es muy lindo. Esto es lo práctico de la palabra. Esto es lo práctico. Usted va a encontrar en la escritura la parte doctrinal y luego encuentra la parte ¿qué? Práctica. Mire la parte práctica. Si leemos Efesios es tremendo. Nos posiciona en Cristo. Pero ya viene la parte práctica. Entonces dice, sed pues, Efesios 5:1, sed del ser. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene ¿a quién? A santos. Esa palabra es grande. ¿Qué conviene a santos? Mire, dice, ni siquiera debe nombrarse la fornicación. Es tremendo, o sea, que no tenemos que formar partes de conversaciones con respecto a fornicación, a impureza, a avaricia, porque dice ni aun se nombre. Ni aun se nombre. Mire, va a llegar un momento, porque nos vamos santificando, que ya ni se nombra. En mi casa hay un momento donde se dejaron de decir vulgaridades, palabras groseras, y cuando alguien las dice, ¿qué? Uno siente como un latigazo, ¿cierto? Porque entramos en un proceso de santificación hasta que llega un momento que ni se nombra la fornicación, ni se nombra la impureza, ni se nombra la avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Fructificar es dar acciones de gracias. En vez de hablar de fornicaciones, hablar de impurezas, hablar de avaricias, decir palabras groseras, deshonestas, dice que no convienen, sino ¿a quién no convienen? A los santos. Y esto es dar fruto de santificación. Hemos sido liberados del pecado para dar fruto de la santificación del Espíritu Santo en mí. Todo esto es dar fruto. Fruto en el área de la santidad, Todo esto. Versículo 5, ¿sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No entran al reino, pero a nosotros ya se nos impartió la semilla santa de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Oiga, hijos de desobediencia. O sea, nosotros podemos llegar a ser ¿qué? Hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y aquí está en el versículo 8, me gusta porque dice que en otro tiempo erais tinieblas. No, el versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Sabe que hay gente que lo quiere venir a uno a hacerlo partícipe de eso? Por eso es que tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos, con quién compartimos, a quién oímos, porque ellos nos van a jalar para el lado de ellos. Y si no estamos edificados sobre la roca, vamos a caer. Amén.
y nos van a hacer participantes con ellos del pecado, y Satanás va a enviar personas para que nos animen, nos motiven a ser como ellos, a participar de lo que el mundo hace. Por eso aléjese de todo lo que usted se tenga que alejar, y eso le agrada a Dios. Amén. Dice la palabra, versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Cada día comprobamos lo que es agradable al Señor. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Repréndalas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 11, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y esto es de todos los días tenemos que estar mirando cómo con diligencia, no de cualquier manera, cómo es que nosotros estamos andando. Si nuestra vida está fructificando para Dios en santidad o no. Miremos, dice el Señor, con diligencia cómo andemos. Esto es de todos los días. Usted se descuida un día y luego ya no es el descuido de un día, es de a 2 y luego de a 3 y luego 4 y luego comienza a vivir una vida como quien no conoce a Dios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Dijo Pedro, nuestra santificación, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y dice que seamos entendidos, que no seamos insensatos. El que se entrega al pecado es un insensato, Pero dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y nosotros ya sabemos cuál es la voluntad del Señor, nuestra santificación, dijo Pedro. Versículo 18, no os embriaguéis con vino, para los que se emborrachan con vino, porque en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Aleluya. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Esa palabra, Padre, que me ha santificado en esta hora, Padre. Hoy me he renovado en el espíritu de mi entendimiento, Padre. Hoy entiendo, Padre, que tu voluntad es mi santificación, y yo me santifico en la palabra, Padre, y yo me santifico en ti, no en mí mismo, Señor, porque yo no soy la fuente de santidad, Señor. Tú eres la fuente que me santifica, y gracias por esta palabra que me ha santificado, que me ha podado para que yo lleve mucho fruto, Padre, en mi forma de vivir, Señor. Quiero vivir como dijo Pedro, Señor, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y yo te doy gracias, Padre, gracias, porque cada vez manifiesto más, abundo, Padre, más y más en esta santidad, Padre, que tú me has impartido. Gracias porque la santidad crece, Señor. El enojo muere, la ira muere, Padre, la inmundicia, todo, Padre, lo que es pecado en mi vida hoy por esta palabra, hago morir por el espíritu de la palabra. Todo lo que tiene que morir, Padre, todo lo que debe morir, muere, Padre. Hoy le doy muerte por la palabra a todo lo que debe morir en mí. Recibo más de ti, Padre, más de ti. Dile, quiero vivir tu vida santa y justa, Padre. Quiero que todas mis acciones manifiesten tu santidad, Señor, tu justicia. Quiero reflejar a Cristo, Padre, en mis acciones. Gracias, Padre, porque soy luz. Gracias, Señor, por esta vida
que está creciendo en mí. Gracias por tu palabra, Padre. Tu palabra me vivifica, Padre. Hoy te doy gracias por este tiempo y te doy gracias por una iglesia que fructifica en santidad, Padre, en santidad. Somos los santos de Visión, Vida y Poder, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por esta palabra que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios? Aleluya.